Gracias por continuar en sintonía con Foco Político, con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3, televisión abierta y en todos los sistemas de cable en este domingo por la tarde. El pasado martes, la semana pasada, lamentablemente, República Dominicana comenzó a experimentar pues la sensación de una tragedia que no había tenido precedentes por la cantidad de personas fallecidas en el territorio nacional y de manera simultánea. Pudiera esta ser catalogada como una de las grandes catástrofes inclusive del Caribe, comparada a catástrofes que han ocurrido en otros países del mundo, en eventos relativamente similares, actividades públicas, actividades festivas. Lamentablemente, pues ese martes nos despertamos con la triste noticia de que 221 dominicanos, que así terminó el conteo final, y más de 189 personas fueron rescatadas afortunadamente con vida de los escombros de la discoteca Jet Set. Jet Set, hay que decir que era un lugar emblemático de República Dominicana, con 52 años de historia y de tradición. Ahí pasaron cosas que, bueno, hemos visto muchas opiniones y yo de verdad quise que esta tarde pudiéramos conversar con un experto de la ingeniería y la arquitectura para poder saber si los diagnósticos que ya se han comenzado a ofrecer a los medios de comunicación, si esos diagnósticos pudieran tener un asidero, pudieran tener una base científica, porque generalmente cuando se emiten diagnósticos de consideración sobre cualquier actividad, pues lo primero que debe primar es un estudio pormenorizado. Yo quisiera pues, recibir aquí con nosotros esta tarde al ingeniero y arquitecto Francisco Medina, que es el director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad INSE. Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre a la orden y gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Francisco, a partir de esta lamentable tragedia que estamos experimentando en la República Dominicana, yo quisiera saber si al ojo por ciento es posible determinar cuál fue la causa que provocó esta tragedia de este desplome de este techo en esta discoteca que ocasionó, bueno, impactó a más de 410 personas, entre las que fueron rescatadas con vidas y las que lamentablemente fallecieron. Sí. Mira, realmente es muy difícil. Yo diría que ni siquiera es recomendable solamente basarnos en la pura observación para poder determinar cuáles fueron las causas y razones de lo sucedido con la discoteca Jet Set. No es una práctica, aunque sí hay lo que se conoce en ingeniería como los estudios visuales de intervenciones estructurales, donde se pueden observar, pero no a posterior, sino anteriormente al evento. Uno puede determinar condiciones de grieta, la forma en que se agrietan las estructuras, se puede determinar la condición de vulnerabilidad estructural, pero no necesariamente nosotros podemos ver ya después de que el suceso ocurre que haya algún evento que podamos ver de una manera fiable de que estas fueron las causas. Puede ser que de manera particular alguien pueda atinarle a la razón después de que se hagan los estudios pertinentes, pero de manera a priori no se puede tener un resultado concreto, porque lo que estamos viendo de lo que ya ocurre y sobre todo de los videos que se han filtrado en las redes sociales y todo esto, lo único que tenemos es solamente la perspectiva de donde se tomaron estos videos y de donde se vio lo ocurrido. Aquí realmente para poder determinar de manera efectiva y contundente, con base científica, es hacer un estudio de patología y forense de la construcción que permita saber cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a esa consecuencia de ese grupo de eventos que se dieron, que no necesariamente todos tuvieron que ser causa del desplome, pero sí se puede entender y saber cuál fue, y a partir de ese estudio, entonces que podamos tener un precedente para regular de nuevo, verificar las normativas y poder corregir el evento para que no vuelva a ocurrir algo así de nuevo en el futuro. Entonces, a partir de lo que hemos visto que han informado las autoridades, ¿qué razones, de acuerdo a tu experiencia como ingeniero, como arquitecto, en una instalación de esa magnitud que ya tenía un largo tiempo operando, en la parte de diseño inicial, en la parte estructural, quizás no la conoces la edificación como tal, pero me gustaría saber si lo que finalmente sucedió se corresponde con una situación causada no por un efecto natural. Mira, ahí tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos.
tenemos que considerar que primero que esa edificación se hizo hace más de 50 años y las normativas de construcción eran muy diferentes, aunque también los controles de calidad de la construcción eran mucho más rigurosos anteriormente. Esto no quiere decir que no pueda ser parte de las causas. Ahora, en el transcurso en el que primero fue un cine, esa edificación, y luego pasó a ser la discoteca, puede ser que se hayan tomado la previsión en algún momento de que se tomara en cuenta de que esa losa en algún momento iba a tener algunos equipos, en la medida en que estos equipos se fueron instalando, tanto en la parte de arriba, porque actualmente solamente se concentra con lo que había encima, pero podemos ver en algunos de los videos, en los últimos videos en el que se veía la presentación de Ruby Pérez, se veía, por ejemplo, que unas instalaciones de luces y de troz de sonido que estaban instaladas en el techo, pues fueron de las primeras partes que se evidenciaron que fueron razón del desplome. Pero realmente no necesariamente haya tenido que ser el que si el techo estaba preparado o no, porque puede ser que haya habido un sobrepeso, pero también puede ser que se hayan hecho los refuerzos necesarios. Lo que sucede es que no necesariamente por yo reforzar una estructura, una parte de la estructura, no quiere decir que el resto de la estructura funcione al mismo nivel para soportar ese sobrepeso que tenía. Y que se haya reforzado no quiere decir también que sea razón para yo seguir sobrecargando, que eso también pudo haber sido una de las razones. En algún momento se hiciera la remodelación y se reforzara una parte, y como ya está reforzado, pues yo entiendo que puedo seguir sobrecargando. Eso también pudo haber sido parte del error. Pero aquí lo que amerita, por lo menos tratar de entender, es que pudo haber sido una serie de consecuencias la que llevara al colapso. O sea, se hablaba del tema de filtraciones, que este tipo de techos por lo general suelen tener. Se hablaba también de los equipos que se habían instalado, las perforaciones que se hacen tanto por encima de la losa como por debajo de la losa, pudieron haber provocado que las filtraciones durante muchos años corroyeran el acero, que es también... Hay una distancia muy cerca también de la zona del mar, que también, qué sé yo, parte de ese salitre que se haya percolado a través de las filtraciones de la losa pudieron haber acelerado el daño en el acero. Y esa es la parte a la que voy. Sin un estudio forense de la construcción, nosotros no podemos dar a ciencia cierta si fue por una sobrecarga, si fue por una fatiga del material. Esto quiere decir, una fatiga es que el material en su vida útil tiene la capacidad de soportar cierto peso, pero en la medida en que va envejeciendo, al igual que las personas, esa capacidad de carga y de soportar ciertos esfuerzos va disminuyendo hasta que llegue un punto de colapso total, que es el resultado de lo que vimos aquí. Bueno, este caso habrá que estudiarlo en diferentes dimensiones. Claro. Nosotros tenemos muchas personas que nos ven y nos siguen a través también de la televisión abierta, el sistema de cable y nuestro canal de YouTube. Quisiera que me pudieras describir pues algunas señales que comienzan a dar las estructuras, que la gente debe estar alerta y advertido, porque a veces se dan, por ejemplo, pequeñas grietas o se dan grietas y se dan algunas condiciones de movilidad, inclusive en la estructura, y la gente a eso no le presta atención. Exacto. ¿Cuáles son esas señales que la gente tiene que estar advertido de que puede correr peligro una edificación? Sí, mira, se tiene por norma que en las verificaciones visuales la debe de hacer un profesional, pero digámoslo así, es muy buena la observación que tú haces, porque ¿qué pasa, por ejemplo, después de un evento sísmico que hemos visto? Que hemos tenido varios. Exacto, y que no necesariamente las edificaciones colapsan, pero sí dejan señales. Las estructuras se diseñan con ese propósito de que no colapsen inmediatamente. O sea, tienen un nivel de rigidez que permite ciertas deformaciones, y obviamente esa deformación, en el caso particular del concreto, refleja ciertas características, como por ejemplo los agrietamientos. Las grietas y las posiciones, los ángulos en que se agrietan, las grietas cuando son paralelas en diferentes elementos estructurales, son señales propias de que algo está pasando con ese elemento estructural. Y ahí es importante que la gente sepa que si después de un evento de cualquier tipo, nosotros creemos que solamente son los sismos, pero inclusive, como te digo, durante las edificaciones filtran durante las lluvias, verifique eventualmente si usted ve algún comportamiento de alguna grieta, que por ejemplo, y tírele fotos, si se ve más pequeña, si se ve que va agrandando en la medida que va pasando el tiempo, es una señal determinante de que algo está ocurriendo con el compromiso estructural de esa edificación. Una estructura,
por ejemplo, que tú le puedas colocar los dedos dentro para ver la separación? Ya y la ahí estamos en estructura? un punto de crisis eminente. Si se Ok. puede meter los dedos, ya estamos en un punto de crisis inminente. Una técnica que yo he utilizado, que me ha funcionado en muchos casos, es que, por ejemplo, tomen un pedazo de papel y algún lápiz de carbón o una crayola o algo y pásenle por encima en donde se ven las grietas y se va a formar como un dibujo de cómo se ven esas grietas. La pueden medir con una regla, la separación entre grietas, la distancia que tiene la grieta también. Si pasa por lo general de los 3 milímetros, ya estamos dentro del espectro en el que debemos de ponernos en alerta de que algo está sucediendo con esta edificación. Hay también otras técnicas que se utilizan, como por ejemplo, señales sobre todo, Sí, sí, claro. que se vieron en los videos que también circularon antes del desplome, que el desprendimiento del material. Si vemos que, por ejemplo, en donde vivimos, que hay un constante... Cayendo arenilla. Esa del arenilla, techo, exactamente, que no es pintura que se despega, sino que vemos, sentimos esa arenilla, es importante que le prestemos atención. Ya sea por filtraciones, como quiera, préstele atención porque la filtración debilita el acero, lo va degradando poco a poco y va entonces quitándole la capacidad de absorción de carga que tiene el concreto. El concreto solamente funciona para la compresión de las cargas, pero atracción, el concreto no tiene tanta fuerza y por eso se agrega el acero, porque el acero sí tiene esa capacidad de absorber esa carga. Entonces, hay dos cosas que quiero volver un poquito atrás. Tú decías que había que las estructuras se diseñan para que no colapsen inmediatamente, sino Exacto. que se vayan deformando y quizás den la oportunidad de que las personas puedan salir. Exacto. Pero en estos videos que hemos visto, el desplome del techo fue prácticamente simultáneo. Al ver, por ejemplo, una escena donde el artista como que tiene una especie de confusión en la tarima de que algo está pasando en el entorno, pues a los pocos segundos vemos que se desplomó prácticamente todo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que sucede es que ya realmente puede ser que haya habido señales. Lo que pasa es que con el plafón y con la decoración en el lugar, el color negro no ayuda mucho en la pintura para este tipo de edificaciones. O sea, se usan sí para los espacios de discoteca y en los cines porque se controla mejor la iluminación y los efectos de luz y eso pues tienen mejor resultado. Sí. Pero no permiten ver esas grietas, no permiten ver el que caiga algún material que alerte sobre alguna situación. Nosotros lo que vimos fue en el diagrama, en lo que se conoce como el diagrama de esfuerzo del hormigón, de las estructuras en sentido general, hay un punto en donde ya se alcanza lo que se llama el punto de fatiga del material. Tanto en el acero como en el hormigón, este tipo de cosas sucede. ¿Qué pasa? Que ya se había rebasado esa parte. Luego de que llega la fatiga, es muy poco el tiempo que da para poder reaccionar a cierto tipo de fallas en las edificaciones. Lo que se recomienda siempre es que, aunque hayan plafones, que algunas zonas se dejen sin el plafón o que parte de la decoración traten de dejar el techo libre, como se tienen, por ejemplo, aquí en los canales de televisión, el techo queda completamente libre y se utilizan otros sistemas de insonorización, que fue algo que se pudo haber tomado en cuenta. Pero estamos hablando ya en retrospectiva, y ahora no vale tanto la pena mencionarlo, claro. Pero sí se habían dado las señales. Lo que pasa es que estaban tapadas por todo lo que había en el entorno del mismo ambiente de la discoteca. Bueno, Francisco, tenemos que hacer un contacto de publicidad. Ya regresamos. Cuando estemos de vuelta, quisiera que habláramos un poco de la supervisión, cada qué tiempo, con qué frecuencia y qué equipos técnicos tenemos en el país para hacer unas revisiones de esa magnitud. Ustedes sigan con nosotros, ya volvemos, tenemos más contenido en Foco Político. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. En este domingo por la tarde estamos conversando con el ingeniero y arquitecto Francisco Medina, director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad INSE. Antes de la pausa, Francisco, pues dejamos en el ambiente la inquietud sobre la supervisión. Las obras públicas y privadas, ¿con qué frecuencia deben ser supervisadas? Y si tenemos en el país equipo, más allá de la experiencia visual,
para poder hacer esos levantamientos? Sí, mira, hay lo que se llama dentro del proceso de planificación de obras y desarrollo de obras, se divide en tres partes, lo que es planificación, ejecución de obras y hay una última parte que es el seguimiento, que esa es la parte que quizás nos ha costado mucho nosotros hacer. Ahí entra lo que es el mantenimiento, el ver cómo ha ido evolucionando esa obra, esa construcción que se hace, y se utilizan una serie de equipos y de estudios que permiten de manera preventiva poder incursionar en ciertas situaciones que se puedan prevenir. Lo que sucede es que en la República Dominicana no estamos tan acostumbrados a trabajar con eso. Son estudios que cuestan dinero, estudios de vulnerabilidad estructural, estudios de seguimiento de obra, estudios de verificación del comportamiento estructurales, sanitarios eléctricos de las edificaciones y por lo general hasta que no aparece una primera alerta no actuamos. Y ahí es que viene la parte que quizás la preocupación tuya con respecto a las supervisiones. Durante el proceso de la obra se hace lo que son las supervisiones e inspecciones que dan el proceso y se desarrolla lo que es la calidad del proceso de construcción. Pero una vez que la obra es terminada, pueden ser que aparezcan una serie de situaciones que el ingeniero no controla, el arquitecto no puede prever porque ya después de que se entrega la obra, el uso es distinto. En este país nosotros tenemos estudios y empresas que se encargan de hacer no solamente los procesos de supervisión e inspección, para los procesos de mantenimiento y seguimiento de obra, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta que se debe de hacer. No solamente para las obras privadas, también para las obras públicas, claro, de tanto que se ha hablado en eso. Existen los que son los estudios invasivos, obviamente que implican, por ejemplo, hacer calicatas en la zapata para ver el comportamiento de la zapata, pero eso implica hacer un hoyo en el suelo, cerca de las edificaciones y poder destapar algo, a ver si no hay grietas en los cimientos, si no hay percolación de agua por alguna razón que sea. Pero también están los estudios no invasivos, donde se usan tipos de escáneres infrarrojos, así también como el esclerómetro, que es un aparato que se usa en ingeniería, que es una especie de martillito que da un golpe y dependiendo de cómo se propaga la onda dentro del material, pues te lanza un espectro y te dice en ese espectro cuáles son los materiales y los espesores del hormigón, el espesor del concreto, los revestimientos, cómo se están comportando. Y esos estudios, tanto para la vulnerabilidad estructural como para el conocimiento del estado de la obra, son importantes. Los procesos de remodelación de edificaciones necesitan que estos tipos de estudios se hagan siempre, porque por más simple que sea una remodelación, podemos encontrarnos con situaciones que son los llamados vicios de construcción. Sí. Y ahí viene la parte que justifica el que estos estudios se tengan que hacer y se tengan siempre a la mano. Mira, hay un elemento que a mí particularmente me ha llamado la atención cuando se desplomó una edificación en La Vega y ahora también con lo que ocurrió en Jet Set. Veo que inmediatamente se produce un retiro de los escombros, pero se produce un retiro de los escombros de manera rudimentaria, o sea, utilizando palas mecánicas, en fin, camiones volteos. No se supone, y aquí te hago la pregunta por mi desconocimiento en el área, no se supone que esos materiales, o quizás se hizo y uno no lo vio, o no está enterado. Exacto. Se hizo, a esos materiales habría que hacerle un levantamiento, habría que hacerle un estudio en el momento de la escena para poder entonces de manera posterior preparar esos informes. Sí, hay un estudio que se hace, que es el escaneo 3D con un sistema de equipos láseres, sí, que aquí lo tenemos en el país, no son un misterio y se han utilizado, se usan mucho sobre todo en el área de la agrimensura, pero también se utilizan en todos estos procesos, desde supervisión de obras hasta los estudios forenses que se hacen en edificaciones. Una de las particularidades que tiene este equipo es que tú lo pones en una posición determinada y te hacen un escaneo 360 grados hasta unos 350 metros de distancia, o sea que abarcan una gran cantidad de espacio y en un tiempo de aproximadamente 2 minutos y medio, 3 minutos, ya te han hecho un levantamiento completo desde el punto en donde se colocó. Se pueden colocar en 3 o 4 puntos cuando ocurre un evento de este tipo y tú puedas tener el levantamiento completo en una nube de puntos que te permite no solamente poder ver cosas que son evidentes a simple vista, sino que hay cosas, inclusive estos equipos pueden trabajar en la oscuridad, porque el láser no requiere de iluminación, sino lo único que requiere es poder llegar a un punto y chocar y devolverse. Y esto permite hacer unos levantamientos tridimensionales que ya tú puedes en una computadora con programas no muy especializados, no tienen que ser muy allá,
donde ya un grupo de expertos puede venir y hacer esos trabajos. O sea, estamos diciendo que, por ejemplo, con el caso del YESEC, como también el caso de la mueblería, como el caso de la explosión de San Cristóbal, como colapso de edificaciones que han ocurrido a lo largo de los años, sobre todo después de la pandemia, se pueden hacer estos estudios tridimensionales de levantamiento de nube de puntos que permiten a posteriori poder hacer el análisis, que todas las personas puedan ver, todos los especialistas que ya quieran estudiarlo, no tienen que estar en el lugar del hecho necesariamente. Lo pueden hacer y permitir en un tiempo muy corto que sigan, se pueden hacer inclusive hasta con las labores de rescate haciéndose, porque trabajan con tecnologías que son muy especializadas, que utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial para poder, por ejemplo, digamos, en esa malla de puntos puede ser que aparezcan algunos cadáveres ¿verdad? Pero tú lo puedes sacar con la inteligencia artificial, tú lo puedes separar en layers que te permitan a ti, tú solamente, por ejemplo, poder observar las estructuras. Y eso permite no solamente que tú sepas qué fue lo que sucedió, sino que se puede hacer una reconstrucción digital de lo que pasó y del momento de cómo se cayeron cada uno de los elementos, todo lo que pudo haber ocurrido. De hecho, hay un arquitecto británico iraní, que se llama Emil Weissman, que él es el precursor de lo que se conoce como arquitectura forense. Y él ha hecho estudios a partir de este tipo de análisis forenses de las edificaciones y ha podido inclusive llevar a la Corte Internacional casos de crímenes de guerra en la zona de Medio Oriente, donde él ha hecho reconstrucciones perfectas de lo que a partir de las cámaras, a partir de los levantamientos tridimensionales de nube de puntos, y se ha podido inclusive determinar cosas que a simple vista no se podían lograr ver. Y aquí tenemos los equipos, lo que hace falta es que, bueno, a nivel de gobierno, sobre todo, que empecemos a capacitar a las personas en ese tipo de tecnología, que se adquieran esos equipos, que se utilicen de una manera ya más propia de cada uno de estos tipos de eventos, porque no solamente funcionaría para edificaciones, funcionan, por ejemplo, para cuando ocurre un crimen. Se hace un levantamiento 360 y se puede ver lo que ha ocurrido. Se puede hacer, por ejemplo, accidentes de tránsito, para poder determinar de quién es la culpa y de una forma rápida sacar la evidencia y que se pueda limpiar la escena sin causar trauma en el tránsito. Mira, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con el tema del jet set, se pudiera determinar inclusive con este levantamiento. Digo, es algo que yo pudiera pensar, que tengo la libertad de pensarlo porque no hay nada. Puede ser que haya gente que digan que estuvieron ahí y que no estuvieron ahí. Y sencillamente, bueno, se hayan hecho alguna cortada o algo y se hagan pasar por personas dañadas y que luego demanden. ¿En base a qué? Bueno, yo iba pasando por ahí, vi que pasó esto y me metí. ¿Qué ha ocurrido? En muchos países han ocurrido este tipo de eventos. Entonces tú dices, a lo mejor aparecen 20 personas que están demandando y no hay ninguna sola evidencia de que realmente estuvieron ahí. De hecho, ya apareció ahí, la policía apresó, me parece que el viernes o el jueves, si mal no recuerdo, a un creativo que son estos creadores de contenidos, pero que crean contenidos falsos. Exacto. Él se había caído de un motor y entonces tenía una herida en la cara y en la cabeza. Hizo un video diciendo que él estaba en jet set y que él vio que los primeros policías que llegaron a la escena saquearon a las personas que estaban allí y eso generó todo un revuelo. Entonces, la policía, con la tecnología que tiene, pues logró identificar el origen de donde salió ese video y él está apresado. Entonces, ese caso conecta muy bien con lo que estás describiendo, de los testimonios de las personas que pudieran no haber estado allí. Y entonces luego vienen con ese tipo de creaciones. Sí, entonces eso crea más malestar y mucho mayor confusión, que inclusive te puede tumbar a nivel de justicia muchos casos que sí realmente tienen un fundamento, porque ya después de que aparecen uno o dos casos que ya se duda, entonces ya yo tengo también como juez, por ejemplo, el derecho de dudar de todos los demás. Y eso puede evitarse con este tipo de estudios que se pueden hacer. Bueno, tenemos que hacer otro contacto de publicidad, Francisco. Yo quisiera que cuando regresemos podamos hablar un poco de el uso de suelo en República Dominicana, si las edificaciones que se están diseñando se corresponde al uso de suelo aprobado y qué pasa cuando después de la aprobación del uso de suelo que viene después, porque si la gente puede hacer lo que quiera y no está contemplado. Y hablemos también un poquito de las obras públicas, el puente de la 17, por ejemplo. Perfecto, de bueno, acuerdo. Vamos a otro contacto de publicidad, ya regresamos.
Ya entramos a Foco Político con Carlos del Pozo. Estamos conversando con el ingeniero Francisco Medina. Dejamos en el ambiente pues el uso del suelo que pasa en República Dominicana. Se diseñan obras para un suelo o para un uso en particular, pero luego son transformadas en el proceso. ¿Qué pasa en esos casos? Mira, ahí ocurre algo que entiendo yo que ya llegó el momento también de empezar a regular, no solamente por el caso de lo ocurrido con el jet set, sino también con la normalidad que nosotros tenemos de cómo se hace eso que tú dices del uso de suelo. Y como dice un gran amigo mío, la normalidad no hace ley. Y por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que cuando se diseñan las estructuras urbanas, que se diseñan las ciudades, el emplazamiento urbano, se definen claramente cuáles son los lugares que son para residencia, cuáles son los lugares que son para el comercio, para desarrollar industria, para desarrollar inclusive las clínicas, las policlínicas, los hospitales, todo eso, porque es parte de la estrategia del desarrollo urbano. Cuando en una zona residencial que está diseñada como residencia, donde se entiende que lo que se debe de manejar ahí es espacio residencial, las calles se diseñan inclusive para que sean residencias, y se empiezan a modificar y se da de manera alegre uso de suelo para que personas utilicen su casa, que la diseñaron como casa y funciona como casa, para que funcionen como otra cosa. Hay que prestar mucha atención a qué permiso y qué tipo de permiso se da para qué tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque se suele cometer el error de que no solamente, no tiene que pasar un evento trágico para nosotros darnos cuenta que llegamos ahí, es que se da siempre la situación de que tú pones un negocio que hace bulla o que mueve un gran volumen de tránsito en una zona que ni siquiera zona de parqueo tiene, porque no está diseñado para eso, y tú trastornas la ciudad y trastornas la vida de las personas que están ahí. Y ahí viene uno de los temas importantes también. ¿Cuál es la capacidad de desarrollo urbano que nosotros podemos tener si no lo tenemos planificado? Ahora es que se está hablando de un plan maestro que empieza en el 2026, que yo a la verdad lo he visto, veo muy interesante las inquietudes, los puntos que se quieren abordar, pero no están pensando en la parte de corregir los problemas que ya tenemos para evitar que lo nuevo que llegue no se vuelva parte de esos problemas también. Era un mito cuando uno escuchaba hablar hace muchos años de que la capacidad de los suelos para soportar cargas son limitadas. Y se decía, por ejemplo, que en algunas zonas del país, específicamente creo que Santiago de los Caballeros, La Vega, la capacidad de resistencia de carga de ese suelo tenía limitaciones y por lo tanto no era favorable que se construyeran edificaciones de ciertos niveles o de cierta cantidad de pisos. Pero hemos visto que en Santiago ahora de repente pues ha habido una explosión de construcciones arquitectónicas, de pisos elevados, lo propio aquí también en el Gran Santo Domingo, no solo en el distrito, sino también en el Gran Santo Domingo, y ya eso se está extendiendo a algunas provincias. ¿Eso era un mito o eso era parte de una situación de riesgo? No, mira, hay dos cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí. Lo primero es que todo suelo tiene un límite de carga. No es posible encontrar un solo suelo en el planeta completo que tenga la capacidad de soportar carga infinita, por decirlo así. Sí. Nosotros tenemos zonas que tienen muy buen suelo porque tenemos un gran farallón de roca caliza que tiene una gran capacidad de carga, como en otros sitios también donde son suelos de base muy firmes, sobre todo bases rocosas. Pero todo suelo tiene un límite. Ahora, ¿qué se hace cuando tú vas a hacer una construcción y el estudio de suelo que se haga conscientemente te dice a ti, este es el límite que tú tienes para tu tipo de construcción? Entonces ahí entra un punto importante. ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo de modificar el suelo que sí me permitan esas construcciones que lleguen a esos límites? Ahí lo que tiene que ver entonces qué proceso de construcción yo propongo para hacer un edificio de 100 pisos, por ejemplo, un rascacielos, que se está hablando, recientemente se había dado la noticia que uno de los planes que se tiene en este desarrollo del site plan de la ciudad de Santo Domingo, de que ya se empiezan a construir edificaciones de 100 pisos. Tú dices, pues, perfecto, ¿cuál es el plan que se tiene para hacer un suelo, una modificación en el suelo que me permita tener una edificación con semejante peso? Se puede hacer, eso no es ningún problema. Ahora, lo que sucede es que hay que considerar ciertas las especificaciones técnicas que nos dicen a nosotros, por ejemplo, no es solamente el suelo. Yo también tengo que considerar qué zona sísmica y cuál es el evento sísmico que pueda ocurrir en un momento determinado, cómo se ha registrado constantemente durante los últimos 60 años
de cómo los sismos afectan ciertas zonas. Lo que ocurre en Santiago, por ejemplo, es que Santiago tiene un suelo que es muy fértil porque tiene un nivel freático alto y limita las construcciones hasta cierto tipo. Eso no quiere decir que no se puedan construir edificaciones altas. Se pueden hacer con cimientos de pilote, sembrando pilotes, sistemas de pilotillo que permitan sustituir el suelo fangoso por unos pilotes que se siembran en roca firme y yo entonces a partir de ellos sí puedo construir. Lo que sucede con Santiago, con lo que se conoce como desarrollo de zona cercana, en la zona 2 de incidencia sísmica por encima de la cordillera central, es que es una de las zonas más activas que nosotros tenemos a nivel de movimiento telúrico. Nosotros en la zona 1, que es donde nosotros nos encontramos, donde se encuentra Santo Domingo, es una zona que lo que recibe son los eventos sísmicos ya que son colaterales, los residuales, por así decirlo. Pero esto no quiere decir que en un momento no se pueda producir un gran sismo, como se está esperando desde los años 50 a la fecha, que pueda dar una tremenda sacudida. Nosotros hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Sí. Ahora, lo que sí hay que considerar es que las edificaciones que se hacen tienen que cumplir con estas normativas que están establecidas. Que las normativas se tengan que en algún momento revisar, también es conveniente, pero tenemos que tomar en cuenta que todo edificio que se haga tiene que cumplir con unos criterios de construcción que estén avalados por las instituciones pertinentes y las normativas que me digan a mí que se pueden hacer. Vamos a hablar un poco entonces de las obras públicas. Hay una preocupación ahora mismo, después de ese evento del YESED, hay una preocupación con el puente Francisco Rosario Sánchez, o mejor conocido el puente de la 17. Sí, exacto. Inclusive hay imágenes de trozos de la parte metálica que han estado cayendo. Ese puente fue intervenido en la gestión de Delina y Ascensión en varias ocasiones por la separación de las juntas, pero si nos vamos un poquito más atrás, los residentes en la zona siempre se han quejado que de ese puente caen tornillos, caen partes metálicas. En un momento el geólogo Ciris León dijo que la vida útil de ese puente se había agotado. ¿Qué me puedes tú decir de eso y sobre todo lo que recientemente ha dicho del Ministerio de Obras Públicas de que el puente es seguro para mantenerse como tal? Y entonces, ¿las señales que está dando el puente son de preocupación o no? Mira, vamos a decirlo así. Luego del evento de YESED se ha producido una somatización en la cultura dominicana, ¿verdad? Del pueblo. Sí. Ahora estamos mirando grietas en todos los lados y ahora estamos viendo que cualquier cosita ya nos llama la atención. Inclusive a mí me han llegado a través de diferentes grupos de WhatsApp en los que yo estoy compartiendo con profesionales, hasta fotos de techo filtrando en instituciones públicas y ya están diciendo, dentro de poco se cae. Filtraciones que tienen toda la vida. No quiere decir que se vayan a caer, pero de que estamos somatizando la situación, la estamos somatizando. Ahora, lo que ha ocurrido con el puente de la 17 es algo que se venía hablando de hace un buen tiempo. El año pasado, inclusive, en mi canal de YouTube yo presenté un video donde hice una animación del puente Duarte, de cómo funciona. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Analízate Esto. Okay. Y lo he dedicado precisamente al análisis crítico de arquitectura y hablo también de temas de construcción. Y uno de esos videos precisamente fue el puente Duarte, porque hicimos junto con un grupo de colegas profesionales, también colegas de otras plataformas de YouTube, fuimos y lo visitamos el puente y vimos la situación de lo que estaba pasando a raíz del tema de la Junta de Expansión del puente y que nos dimos cuenta de que lo que decía Obras Públicas no era lo que realmente estaba sucediendo. ¿Cómo así? De hecho, lo que se hablaba era de que la Junta de Expansión del puente Duarte se estaban separando porque desaprensivos estaban robándose las tijerillas o las crucetas del puente, que son unas estructuras en X que se montan en la parte metálica, en la parte donde el puente cuelga, luego de la zona de soporte sólido que tiene el puente. ¿Qué pasa? Las juntas es a partir de la parte sólida hacia atrás, no en la parte en donde están las estructuras metálicas. Entonces no había ningún sentido. Lo que sí nos encontramos era que una parte del puente Duarte se estaba deslizando, el suelo debajo se estaba degradando y que todavía había tiempo suficiente para poder intervenirlo y rescatar, porque lo único que se estaba haciendo, se habían gastado unos 64 millones de pesos solamente en arreglar la Junta, y las juntas se seguían abriendo, y otra vez el problema. Ahí lo que faltaba, lo que precisamente estábamos hablando, el tema de la supervisión, de seguimiento y mantenimiento de las edificaciones. El puente de la 17 es todavía más preocupante, porque sí es evidente la oxidación de los elementos estructurales secundarios.
O sea, las estructuras primarias no se notan tan afectadas, pero las estructuras secundarias, que son las que ayudan en los puentes metálicos a disipar las cargas, porque los puentes están diseñados para trabajar y mandar las cargas de impacto que producen los vehículos cuando pasan por encima y que también son consideradas como cargas móviles. Entonces, ¿qué sucede? Esas estructuras metálicas lo que hacen es que esas cargas las dividen, en cada una de las piezas tiene una función de agarrar una parte de esa carga y mandarla por diferentes lados hasta llegar a la zona sólida del puente que lleva los cimientos al suelo. En el caso del puente de la 17, estos elementos ya están dejando de funcionar. No significa que se vaya a caer inmediatamente, pero yo no diría que hay que tenerle tanta ligereza al evento, porque lo más seguro que pueda pasar es que en un momento nos dé un susto. O sea, estas son señales que ya nos está dando el puente de que algo va a ocurrir. Bueno, antes de irte brevemente, ¿qué pasa con el puente flotante? ¿Se trajo ese puente flotante, esas barcazas, por un tiempo? ¿Se ha prolongado su uso? Ahora tenemos que dentro de esa estructura, por el mismo flujo de tránsito de Santo Domingo Oeste, este hacia el oeste o viceversa, a veces se generan tapones sobre esa barcaza. ¿Está en riesgo esa zona también? Claro que sí, no tanto por el tema en sí del puente, que es un puente que ya cumplió su vida útil. Primero fue un puente provisional y a la verdad que lo provisional es lo más permanente que tenemos aquí en el país y da vergüenza de que a la fecha no se haya tomado una decisión. O sea, ya hemos visto que funciona ese puente en esa zona, por lo que corresponde es construir algo que resuelva. Pero lo que sí se tiene que hacer es tomar una decisión lo más pronto posible para que también evitemos que algo suceda, porque es un puente que ha agotado el tiempo que le corresponde. Bueno, pues ingeniero Francisco Medina, muchas gracias por estas orientaciones. Repita el nombre de su canal de YouTube para que la gente lo busque y se oriente también con estas cosas. Sí, mi canal de YouTube se llama Analízate Esto, lo pueden buscar así mismo en YouTube y le sale inmediatamente y ahí tienen un repertorio de videos de todo tipo, temáticas académicas como también informativas y de historia. Qué bueno, qué bueno. El ingeniero y arquitecto Francisco Medina, director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad INSE, ha estado con nosotros. No se vaya, nos queda todavía más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo.